Se dice, estoy en el capítulo, dice, usufructo puro y simple, a plazo no vitalicio, condicional y con carga o modo. Puro y simple, pues no tiene ninguna ni condición de término. No vitalicio, pues que tenga un plazo condicional, que tenga una condición. Dice, con carga o modo, puede ser que el usufructo se haya establecido, estableciéndote alguna obligación. Te doy esto en usufructo siempre y cuando cuides a mi abuelita, cuides el rancho tal y que quién sabe qué. Puede ser eso. Viene más adelante usufructo gratuito y oneroso. Ah, pues eso es lo que andaba buscando. Se me fue la onda. Entonces, la clase pasada vimos un usufructo y ahí voy. Vimos que unas señoritas, quién sabe qué, le vendieron a uno le vendieron el usufructo y a otro le vendieron la nuda propiedad, pero ando buscando otro. Ahí va. Voy. Bueno, lo voy a compartir de todas formas. Estoy viendo, debe haber una función en la que yo pueda ver, pero no se ve, en la que yo pueda ver lo que ustedes están viendo. A ver, ocultar vista propia. Mejor decir no. Video Spotlight. El anfitrión ha destacado el video para todos. ¿Quién sabe qué será eso? Así no. Ocultar vista propia. En fin. ¿Quién sabe cuál será? Fíjate en este. Declaraciones. Comparecen estos. Contrato de compraventa de inmuebles que celebran Javier y su esposa. Y el otro es, pues, y de otra parte tal con tal. Y la señora tal. ¿Ok? A quien se denomina la parte compradora. Fíjate, hace mucho tiempo, hace unos 30 años, se exigía para que el esposo pudiera contratar, la esposa, los esposos pudieran contratar entre sí, se exigía autorización judicial. O sea, te pedían que el juez autorizara una operación de un esposo con una esposa o viceversa, pues, ¿no? Y la razón, creo yo, que todavía debiera justificarse no por hacer menos a alguno de los dos, sino pues porque, pues en fin, el amor es, ya sabes, ¿no? Entonces la gente pues te llevan entre las patas de los caballos.
y entonces pues se puede prestar a que un cónyuge se aproveche del otro. Bueno, pues así es el amor. Declaraciones. Declara la parte vendedora que es legítima propietaria de los siguientes inmuebles, dice. Terreno tal, terreno tal. Continúa manifestando la parte vendedora que adquirió las propiedades antes descritas de la siguiente manera. Entonces, te dije, en una compraventa siempre tienes que decir, soy el dueño de esto y cómo lo adquirí. Y fíjate, entonces aquí la vendedora te dice lo siguiente, soy dueño de tal inmueble y lo adquirí de la siguiente manera. Compré un usufructo vitalicio al señor Carlos Mejía Ayala mediante el contrato de compraventa de bien inmueble hecho constar en la escritura tal. Entonces, a Carlos Mejía, le compré el usufructo vitalicio. Entonces, ¿qué me falta? Me falta la nueva propiedad, que seguramente que es aquí el punto número 2. La nuda propiedad, o sea, adquirir la nueva propiedad mediante contrato privado de donación pura y gratuita de inmueble hecho constar en acta fuera de protocolo número tal, ante notario y no sé qué. Entonces ya te está diciendo aquí el vendedor, la vendedora, te está diciendo cómo es que adquirió el inmueble. Porque compró el usufructo, lo compró y en cambio la nueva propiedad se la donaron. ¿Ok? Y acuérdate aquí la nueva propiedad, híjole, está vendiendo a esta persona y bueno, vamos a imaginar, más para salir de dudas. Acuérdate que la diferencia de lo que es la escritura pública, de lo que en este caso te dice que son actas fuera de protocolo, fíjate, aquí te está mencionando acta fuera de protocolo. ¿Qué hay en el protocolo de un notario? Las escrituras públicas. Y bueno, hay actos donde el notario da fe, pero no son en escrituras públicas, sino que lo hace en un acta que está afuera de donde tiene las escrituras públicas. Igual también tienen fe pública. Por ejemplo, oiga, notario, yo quiero que usted vaya a dar fe de que en mi casa está abandonada, por decir algo, si la rentaste, ¿no? De que vaya a dar fe de que no hay gente adentro y entonces ya me puedo meter yo. Si tú rentaste y adentro hay un guarache, no te puedes meter, porque el guarache es signo de posesión. Llegaste a quién sabe dónde, hay una plantita bien cuidadita, pues alguien la está cuidando y eso es signo de posesión. Entonces, no, pues no hay nada. Y entonces tú vas con el notario, oiga, yo quiero que dé fe usted de que no hay ningún mueble dentro de la casa y lo que sea, y entonces voy a entrar porque está precisamente deshabitada. No voy a despojar porque no hay nadie adentro, pero si hay algo adentro es señal de posesión. Entonces ese es un gran problema, ¿no? Muchas veces el arrendatario se sale de la casa sin avisar. Habían dicho, pero ya no se puede decir, hombre. Así decían antes, se van como las chachas. Muchas, pues las empleadas domésticas iban, pues de noche se van y pues el dueño ya no supo nada. Y entonces, así ese dicho muy mexicano, se van como las chachas. ¿Qué quiere decir? Que se van sin avisar. Pero te dejaron algo. Un niño, ándale, papá. Te dejaron ahí cosas y entonces empieza el problema. Si puedes, un inquilino se va como las chachas, se sale sin avisarte y entonces el problema es, oye, pues sí, pero dejó mugres ahí adentro. Cosas que para el inquilino no valen. Sí, pero finalmente hay un librero cucho que no sirve para nada. Es signo de posesión. Entonces, mientras el arrendador no se puede meter. ¿Verdad? Y entonces, bueno, si no hubiera nada adentro, pues, ¿no? Iría él con un notario, por ejemplo, y el notario, esa relación que va a ser esa acta donde dice me constituí en tal fecha, en tal lugar, procedimos a entrar al domicilio, no había nada y que quién sabe qué. Bueno, eso lo va a hacer en un acta fuera de protocolo. Tiene el mismo valor probatorio, ¿ok? Y entonces te dice aquí, fíjate, como es un contrato privado, o sea, no es un contrato que se hizo en la escritura pública, sino un contrato privado, en una hoja de papel, pues una hoja de máquina, se hizo ante él, entonces ya te está demostrando aquí cómo adquirió esta persona la propiedad completa. Primero el usufructo y luego la nueva propiedad. Aquí el problema que les he comentado, no, cuidado con la nueva propiedad, porque con las donaciones, ¿verdad?
porque esta persona, el vendedor, te dice que él adquirió por donación, y entonces al menos, acuérdate que la donación es revocable. En casi todos los códigos te va a decir que por ingratitud, al menos un año después de conocida la causa de ingratitud. Pero el problema es, bueno, ¿y cuánto tiempo después de hecha la donación? Eso es un problema, ¿no? Hay ahora que en cada código, cada estado de la República, ¿verdad? Pero uno de los riesgos grandes es precisamente la donación, ¿verdad? Que es revocable. Entonces aquí te dice que lo hicieron en fecha 9 de marzo, ¿verdad? Del 2002, y esta operación se está llevando a cabo, no más por saber, se está llevando a cabo en el 2003, en agosto del 2003, ya pasó el año, ¿verdad? Entonces, en principio, como que ahí la lleva, o sea, sabes que ya pasó el año y entonces ya por ingratitud, en principio no pudiera ser, no pudiera ser revocable. Bueno, dice que las relaciones propiedades se encuentran libres de gravámenes y de toda responsabilidad, y ahora sí va a proceder a venderlas, ¿verdad? Pero ya te mostró ahí cómo es que esta persona adquirió los... la propiedad completa, ¿no? No cuenta con servicios de agua y drenaje, y te dicen, manifiesta la señora María Heréndida Garza de Flores. Acá en Nuevo León todos nos apellidamos Garza, todos somos Garza, todos somos Villarreal, todos somos Rodríguez, todos somos Martínez, acá en Nuevo León. Entonces, manifiesta la señora María Heréndida Garza de Flores, que en el título de propiedad en el cual adquirió la propiedad del objeto de este contrato, se estableció su nombre como María Heréndida Garza de Flores, siendo lo correcto María Heréndida Garza de Flores. Allá esa es la aclaración, es el notario, pero realmente al notario no le toca hacer esas aclaraciones, ¿verdad? A quien le toca hacer esa aclaración es a un juez, ¿verdad? En su caso, al director del registro civil. Pero bueno, el notario ahí la está haciendo ahí, y para que no haya, para que el día de mañana no vaya a haber este problema, está haciendo esa aclaración. Yo he visto gente que aclara su nombre ante un notario. Está mal, tiene que ser ante un juez, ¿verdad? Entonces, el notario hace constar, ¿verdad?, que a fulanito lo han venido conociendo con el nombre de tal. Por ejemplo, aquí el problema, uno de los problemas más comunes que tenemos nosotros en nuestra cultura hispana es que pues, en la mujer, a veces, por ejemplo, aquí lo ideal hubiera sido eso, era que use, si le va a poner el de Flores, que la verdad ya no debería usarse eso, pero bueno, en Estados Unidos peor, ¿verdad? Te ponen el apellido del esposo. Allá, que son todavía más independientes, están peor que acá. Bueno, pues es lo correcto de periodo, o sea, que uso el nombre correcto de soltera, vamos a decirlo así, y en su caso ya que le agregue de Flores y de quién sabe qué, de quien sea, ¿no? Del que esté en turno, ¿no? Del esposo en turno. Pero realmente ya, pues yo creo que esta práctica debería quitarse porque nos causa muchos problemas como este que te está diciendo ahora él. No sea que el día de mañana me digan que no es la misma persona. Todas las personas que están tramitando precisamente herencias y pensiones y cosas de esas, sorteos o lo que haya sido, tienen este tipo de problemas, ¿verdad? Que no acreditan que sea la misma persona porque tiene la diferencia de una letra o cosas así y ya andan en problemados. Entonces tienen que ir ante un juez a hacer la aclaración. Las autoridades, o sea, cuando una mujer ejerce un cargo público, de lo que sea, pues, ¿no? Usa el nombre de soltera, no usa el nombre de casada, o sea, no se pone el de Flores. Insisto, yo creo que debiera eliminarse. Pero bueno, ¿ok? Y entonces ya hacen las cláusulas, ahora sí ya vende. En este acto y el procedimiento de instrumento, la parte vendedora vende sin reserva ni a la parte compradora, ¿verdad? Los inmuebles descritos e identificados en la declaración 1 con todos sus usos, costumbres y servidumbres, ¿verdad? Y con todo lo que hecho o por derecho le corresponda. La señora tal adquiere el 75% y la señora tal el 25%, fíjate, está vendiendo en copropiedad, ¿ok? El señor tal, a ese respecto al inmueble 1 o cosas así, el señor tal adquiere el 50% y el otro señor adquiere el otro 50% del inmueble inscrito en el inciso A. Perdón, ese es A y este es el B. Entonces fíjate cómo el primer bien lo adquirió, o sea, lo adquirió, ¿verdad? Y vendió el 75 y 25, ¿verdad?, a dos señoras, y vendió el 50 y 50 a otros, el inmueble inscrito en el inciso B. Entonces lo está vendiendo en copropiedad.
la operación es de tanto dinero, ¿ok? Y esto a veces es muy común, no se los comenté. Por ejemplo, en el derecho de copropiedad es muy común que, por ejemplo, alguien está vendiendo su parte alícuota y ya sabes que tiene que respetar el derecho del tanto. Y entonces, para evitar que los demás copropietarios puedan comprar, ponen un precio bien alto. O sea, realmente a lo mejor, no sé, vamos a imaginar un terreno de 10 millones y son 5 copropietarios, vale 2, pero él para que no le compren los copropietarios, porque él se lo quiere vender a otro, le pone que está vendiendo en 3 millones. Y ya, entonces les corre el derecho del tanto a las demás partes y les dice, estoy vendiendo mi parte alícuota en 3 millones, a que los demás no la puedan comprar. Y ya por lo demás ninguno dice, no, pues yo no quiero hacer uso de mi derecho del tanto, no le llego a los 3 millones, o es mucho, o qué sé yo. Y entonces ya hacen la operación de compraventa de la partida que los demás señalaron que no querían hacer uso del derecho del tanto, entonces ya hacen la contrato de compraventa con con el comprador, a quien le querían vender realmente, ¿no? Al compadre, lo que sea, pero entonces la compraventa ya la hacen al precio real, porque si no, pues vamos a imaginar, la regla, acuérdate que el Estado te va a cobrar por todo, ¿verdad? Entonces, una de las reglas es todo ganancia que tengas, tienes que pagar impuestos. Y entonces, por ejemplo, si uno de los parámetros que tiene el Estado es cuál es el valor catastral, cuánto vale para el Estado ese inmueble. Entonces, si para el Estado, por ejemplo, ese inmueble, esa parte alícuota, vale 1.800, pero en el mercado realmente está en 2 millones. O sea, para el Estado vale 1.800. Y entonces, en el mercado realmente están 2 millones y ahí empiezan los problemas. En la escritura se puede establecer un precio distinto al que es en realidad con el ánimo de no pagar impuestos. Porque si da cuenta, si para el Estado vale 1.800 y tú lo vendiste en 5, el Estado va a decir, entonces tuviste una ganancia de 3.200, o sea, 1.800 más 3.200, me tienes que dar el 30% de ese 3.200 que te ganaste, saliste ganón, ¿verdad? En esta operación, ganaste mucho. Entonces, por eso, no puede estar muy distante del valor que tiene el Estado para ese inmueble. O también el otro parámetro es, bueno, ¿y tú en cuánto lo compraste? No, pues fíjate que yo lo compré en 3 y por eso lo estoy vendiendo en 5. Bueno, entonces tu ganancia fueron 2. Entonces, bueno, a lo que voy es que mucha gente tiene que tener, o sea, hay que tener cuidado con los precios, ¿verdad? Porque mucha gente, por pagar pocos impuestos, le ponen un precio muy bajito. Sí, pero cuando lo quieras vender, vas a tener mucho de ganancia. A lo mejor el otro, el que te va a comprar, dice, no, sabes que a mí me encargaron comprar este terreno, imagina que fuera un apoderado. Y yo le tengo que justificar a mi poderdante que gasté 5 millones. Entonces yo te voy a entregar un cheque de 5 millones. La escritura tiene que decir que son 5 millones. Entonces para el vendedor se le va a complicar. Va a decir, híjole, pues yo lo compré en 2 y estoy vendiendo en 5. O sea, le va a complicar si quien no quiere pagar impuestos, ¿verdad? Ese es el problema cuando se va a complicar. Y entonces, ¿qué es lo que ahí va a haber mucho brinco, ¿verdad? De 2 a 5 son 3 millones, entonces le van a pedir el 30%, va a tener que pagar 1 millón de impuestos. En las operaciones de compraventa mucha gente dice, mira, hazle como quieras. Yo quiero vender mi terreno y recibir ya cash, como quien dice, ¿ok? Tanto dinero. Yo quiero recibir los 5 millones. Ponle el precio que tú quieras. Tu comprador y notario, el que se encargue de calcular los impuestos. Yo lo estoy vendiendo para recibir tanto dinero. Para ya después de impuestos y demás. El notario es deudor solidario en el caso del cálculo de los impuestos. Antes no lo era y entonces se prestaba mucho que el notario hiciera trampas ahí, inventaba precios y demás, ¿no? Y veía cómo las partes pagaran menos impuestos. Y luego ya la ley cambió y dice, no, ¿sabes qué? Si el cálculo del impuesto está mal hecho, el notario va como deudor solidario, ¿ok? Entonces te vas a responsable, ¿por qué? Porque tú hiciste el cálculo. Bueno, igual pasa entonces muchas veces, como te decía, puede ser que el valor de una cosa catastralmente sea algo, o sea, lo que el Estado o municipio señala, y la gente le pone un precio más bajo precisamente para pagar poquitos impuestos. Entonces, la parte alícuota vale 2 y le ponen un precio de 1.
Oye, ¿sabes qué? No, pues porque a lo mejor no tienes más, porque otra de las reglas que te pide hoy en día la ley, tienes que justificar cómo pagaste. Y entonces, va a decir, pues no tengo manera de justificar los 2 millones. Y entonces le ponen uno. Ah, el Estado dice, ah, saliste ganón otra vez. ¿Por qué? Porque vale 2 y te ganaste 1 millón al haberlo comprado barato. Mataste víbora en viernes, decimos acá. Entonces, eso que ganaste al haber comprado barato, tienes que brincarle, papá. Y entonces ahí andan haciendo realmente un cálculo de cuál es el valor que se debe señalar en la escritura, pues para pagar, ya sabes, menos impuestos. Pero a lo mejor el comprador dice, mira, a mí me vale, yo tengo que justificar que te entregué tanto dinero con este cheque. Entonces la operación tiene que ser por tanto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo tengo que rendir cuentas. Entonces a mí no me importa si tú quieres allá andar brincándote al fisco. Ese es tu problema, ¿ok? Ya a ver qué le inventas, tú sabrás. Lo que inventa la gente es que hizo gastos. ¿Sabes qué? No es un terreno pelón, no tiene nada, ¿no? Y entonces inventan que hubo gastos. ¿Sabes qué? Sí compré en 2 millones, pero tuve que gastar pues en que vinieran a aplanar la tierra, en que vinieran a desmontar cada año y que quién sabe qué, y entonces eso me provocó tantos gastos. Gasté 2 millones, entonces realmente nomás lo único que gané es del 4 al 5 millones. Fue lo único que gané. Gané 1 millón de pesos nada más porque le metí gastos. Pero todos esos gastos que trata de justificar que aplanó la tierra, que tuvo que traer agua de no sé dónde, que tuvo que desmontar, que tuvo que tener vigilancia, lo que sea, hay que justificarlo con facturas. Y ahí es donde se complica la cosa. Bien, entonces en el caso de la propiedad que te estaba comentando, es muy común que la persona que quiere vender, no le quiere vender a los otros, le quiere vender al compadre, y entonces le sube. Y los otros dicen, no, pues no estoy interesado. Hace la operación con el compadre ya al precio real, ya no lo puede hacer por 3, ¿por qué? Pues porque van a tener que pagar impuestos él, el vendedor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es lo mismo. Oye, valía 2 y vendiste en 3, entonces te ganaste 1 millón y entonces va a tener que pagar el 30% del millón que se ganó. Y entonces, no, ¿sabes qué? Mejor la vuelve o sea, ya ante el notario lo hacen a 2 millones. Si se enteran los demás copropietarios, van a pedir la nulidad de esa operación. Espérate, tú me lo ofreciste en 3, pero finalmente lo vendiste en 2. A 2 si lo hubiera comprado, o cuando menos se lo anula, ¿verdad? Simplemente ¿por qué? Porque lo ofreciste en un precio y lo vendiste en otro. ¿Ok? Obviamente si fuera más, pues no habría problema, ¿no? Lo ofrecí en 3 y el otro me dio 4, bueno, pues no tienen manera de protestar los otros propietarios. Pero si fuera en ese otro sentido, ¿verdad? De que lo ofreciste en 3 y realmente la escritura dice que lo vendiste en 2, los demás te van a pedir la nulidad de la operación, pues, ¿no? Y ya de cuenta como si no se hubiera hecho. Bueno, está vendiendo ahí, te dice, vendió uno, ambas partes contratas fijan como precio de la operación la cantidad de 185 que la parte vendedora manifiesta haber recibido a su entera satisfacción. ¿Ok? Dando por ahí un recibo del presente instrumento de conformidad, de los cuales corresponden 92,000 a cada uno de los inmuebles. Desde este momento se hace entrega material de los inmuebles. Esto es muy importante que lo diga la escritura. ¿Ok? ¿Le hicieron o no le hicieron entrega material a la parte, compradora, ¿verdad? Te decía en una ocasión, en la clase pasada, me tocó un caso de alguien que quería prescribir y no decía esto, no traía la cláusula tercera. Entonces alguien compró, pero no decía que hubiera, pues, se le pasó al notario, no decía que hubiera recibido la entrega material de la cosa. Y entonces era más fácil, o sea, esa prescripción para el que quiere prescribir, pues va a ser, de alguna manera va a ser más sencilla. ¿Por qué? Porque el otro no puede alegar, no, no es cierto que tú la tenías. Pues si a ti no te la entregaron, papá, ¿cómo estás alegando que tú tenías la entrega si no dice en la escritura que tú lo hayas recibido? Entonces, por eso esta cláusula es importante que lo diga en una compraventa, en una escritura pública. ¿Por qué? Porque él está manifestando que le entregaron la posesión. A lo mejor no es cierto, a lo mejor no se la vendieron. O expresamente le dice el vendedor, te vendo a sabiendas de que hay gente ahí adentro, ¿verdad? Y bueno, pues tú así quieres comprar, pero no te estoy engañando, ¿verdad? Pues no sé, el día de mañana si no lo dice, ¿verdad? Entonces pueda el vendedor intentar una acción en contra
el comprador contra el vendedor, ¿verdad? Me vendiste y no me dijiste que había gente adentro. Sí, sabías, claro que sabías. No, no sabía. Y puro cuento, se sabía, ¿verdad? Entonces, esta es importante, pues, ¿no? Habrá terrenos que están allá, quién sabe dónde, ¿no? ¿Cómo dice la gente? Donde da la vuelta el viento, no sé cómo dice la gente. Bien lejos, ¿no? Entonces, realmente, pues, vas y está totalmente despoblado. Y entonces dices, no, te dicen entrega material. No, hombre, ni sabes que, pues, en fin, cada año va el verdadero dueño, lo que sea, ¿no? Y entonces tú crees que tienen la posesión material, pero no es cierto, pues lo que pasa es que no te topaste en ese momento con el otro que también se cree dueño. Se obliga para el saneamiento para el caso de evicción, ¿te acuerdas ese caso, verdad? Que vimos al principio del semestre, en caso de que el que adquirió pierda por sentencia ejecutoriada la propiedad de lo que supuestamente compró por un derecho anterior que tiene otra persona, entonces el vendedor está obligado a sanear al, al comprador. La parte compradora manifiesta que con la presente escritura, por ser en lo convenido, consumándose la traducción dominio de este momento en que se firma, agregando que serán por cuenta los gastos que se origen con motivo de la presente, hasta su inscripción en el registro público correspondiente, a excepción del impuesto de la renta que se le pone, le corresponde a la parte vendedora. ¿Cuál es el impuesto sobre la renta? El que te comentaba, ¿verdad? Bueno, la ganancia. ¿Quién va a tener ganancia en este asunto? En principio, el que tiene la ganancia es el vendedor. ¿En cuánto compraste y en cuánto vendiste? Pues fíjate que compré en 20,000 pesos, o en este caso, compré en 185,000 pesos. Sí, pero el año 2002. Entonces si tú entras a la página del Banco de México, ahí vienen actualizaciones. Y entonces ahí vas a poner tú, a ver, 185,000 pesos del año 2002, hoy en día, ¿cuánto es? Y vienen ahí. Automáticamente ahí tiene un sistemita, ¿verdad? Y te va a decir, hoy en día corresponde a 2,5 millones de pesos, por decir algo. ¿En cuánto estás vendiendo? Pues que en 2,700. Ah, bueno, tu ganancia es no sé, 200,000 pesos. ¿Ok? Entonces van viendo ese tipo de detalles. Bueno, ¿compraste hace cuánto? Y luego finalmente hay otro tipo de reglas, digo, cada estado tendrá sus reglas, ¿no? Pero hay unos donde te dicen, y si fue la venta hace más de tantos años, entonces ya, paga fijo mejor tal cantidad, ¿verdad? Y por ejemplo, el que adquirió en herencia, o bueno, esta persona que adquirió en donación, no le costó, el usufructo sí le costó, pero la donación no, y entonces va a tener mucho de ganancia. Su ISR va a ser mucho, porque no le costó. Bueno, decía donación gratuita, entonces no le costó, y entonces va a tener mucho de ganancia. Y entonces a lo mejor por eso le tienen que poner, ¿verdad?, como precio de la operación algo muy bajo para que no tenga mucho de ganancia. Pero a lo mejor el comprador no quiere, dice, no, a mí, yo estoy pagándote tanto, o sea, realmente estoy pagando no, X cantidad, ¿verdad? 500, no le puedes poner 185 porque aquí te vas a beneficiar. Esto es tu bronca. Y entonces, donde te digo que el vendedor empieza a hacer sus trampillas y empieza a señalar, no, pues que yo tuve que aplanar la tierra y que tuve que contratar a ingenieros y topógrafos y quién sabe qué, y entonces tratar ahí, ¿verdad?, de que no haya mucha ganancia porque tuvo muchos gastos. ¿Ok? Entonces te dice ahí, pues, ¿no? Que la vendedora va a pagar el impuesto sobre la renta, pero pudiera ser, como te digo hace rato, que el comprador también tuviera que pagar impuesto sobre la renta si compró barato. Si compró barato, ganaste. Entonces, por eso, más o menos, la ley te dice, en el caso de Nuevo León, no sé, en el Estado de la República, que del valor en que hayas comprado más menos 10% no pagas impuestos. O sea, si lo compraste en 2 millones y lo vendiste en 2,200, no pagas impuestos. Si lo vendiste en un 800 más barato, entonces el que está comprando no tiene problema o que no tiene que pagar impuestos porque haya comprado barato. ¿Ok? Entonces ella oscila más o menos en eso, pues, ¿no? Ahorita, por ejemplo, pues se va a venir, ahorita es una buena oportunidad para comprar. Siempre los terrenos van a ser la mejor inversión, siempre. ¿Ok? Porque van ganando poco a poco valor, en principio. Cuando se vino la delincuencia organizada fuerte acá en el norte del país, precisamente muchos inmuebles perdían valor.
¿verdad? ¿Por qué? Pues porque más que todos los inmuebles que están fuera de la ciudad. Acá en Monterrey, pues también igual que en el DF, el área bonita está para el sur. Ustedes tienen a Cuernavaca. Bueno, pues nosotros tenemos para el sur también, tenemos la parte bonita del estado, que es donde hay más vegetación. Y para el norte es desierto. Y ahí en esa parte hay más vegetación y es donde normalmente la gente tiene sus quintas campestres, sus áreas de recreación, ¿verdad? Y compran para allá. Y entonces es increíble cómo de un lado de la carretera los terrenos, los ranchos valen tanto y del otro lado los ranchos valen más o menos, qué sé yo. ¿Y cuál es la razón de por qué en un lado vale más y cuál es menos? Pues porque en un lado ya cayeron los maleantes, ya se apoderaron de las quintas de ahí o andan por ahí continuamente, ¿verdad? Ahí andan todas las noches ahí disparando ahí al aire metralletas y demás. Y entonces, pues ahí los narcos ya se apoderaron de esas zonas y hacen que los precios de ese lugar en particular estén baratos. O sea, el que no sabe dice, oye, pues está más barato este lado y está más bonita la quinta. Sí, está lleno de narcos. Pero pues está barato, ¿no? Te van a visitar de vez en cuando, ¿no? Los narquillos ahí, ¿no? A pedirte, pues, en fin, una cantidad de dinero, lo que sea, con el fin nomás de no quitarte, de no quitarte o de no levantarte, ¿no? Y entonces, por eso son más baratos. Entonces, por eso, pues, en fin, siempre les he dicho, hay que preguntarles a los que viven en la zona. ¿Te la andas comprando? A los que viven en la zona. Oye, ¿qué onda? No, hombre, aquí estoy en gacho, güey. O sea, pasan camionetas de narcos por cada rato y demás, y está gacho. Ah, bueno, ok, bueno, pues, en fin. Bueno, continuamos. Entonces dice el autor, usufructo gratuito y oneroso, ¿te costó o no te costó? Te dejo en usufructo este rancho, pero pues te caíste con una lanita, no seas gacho, ¿no? Ese rancho produce tanto, pues yo con que me des tanto mensual, con eso la libro. Ah, bueno, pues fue oneroso. Ah, no, no hay nada a cambio. Ah, pues es gratuito. Bien fácil, ¿no? Bien, más adelante te dice el autor, usufructo particular y universal, pues particular a una persona determinada, universal le dejaste una parte alícuota. Te había dicho en algún momento que los herederos les transmiten la propiedad de un porcentaje. Bueno, pues exactamente lo mismo que está diciendo aquí. Puede haber usufructuarios que recibieron un porcentaje. Capacidad para dar y recibir en usufructo. Ok, pues lo mismo, haz de cuenta, ¿no? Pues tener los 18 años, ¿verdad? La capacidad de eso. Capacidad también mental, ¿verdad? Son dos tipos de capacidades. Fíjate, en una ocasión me tocó un caso en el que un extranjero entró a México en calidad de turista. Y allá en Baja California Sur, pues entró y por un buen rato y pues traen lana, traen euros o traen dólares. Entonces hizo un préstamo a un mexicano. Y ya sabe que es aquí en México los intereses, ya hay una jurisprudencia que te dice que el juez puede ajustar los intereses si considera que son abusivos, ¿verdad? Esto viene vamos a decir, de un tratado internacional donde pues, se debe evitar que el hombre perjudique al hombre, ¿no? Cuando algo es realmente abusivo. Es un tratado internacional, yo supongo que los que hicieron el tratado internacional nunca han ido a Coppel ni a FAMSA, donde una camisa te cuesta 100 pesos y vienes pagándola como en 5,000 y no sé qué. Bien, son cláusulas, contratos totalmente abusivos, ¿no? Los intereses. Yo tuve un cliente que cobraba 160% de intereses al año. Increíble, ¿no? O sea, relájate, ¿no? Eso es lo que cobra. ¿Y qué? ¿Y el pobrecillo qué? Pues nadie más le presta, más que ese le presta, el único que le presta. Y bueno, pues entonces pasaba eso. Bueno, ¿qué te iba a decir? Ah, ya me acordé. Entonces el extranjero ese prestó dinero, en aquel entonces prestó como 40 millones de pesos a un mexicano. Y entonces pues, el mexicano no pagó. Así le pasó a Trump. El Trump invirtió también en México. No, pues lo bailaron. No sabía. Entonces, papá, ¿qué hizo Hernán Cortés cuando llegó a México? Pues inmediatamente
se allegó, se acercó a su equipo, a gente que conocía el lugar, ¿verdad? Y bueno, pues lo mismo, Trump debió haber contratado, como decimos, un malinche, ¿no? La malinche no era mala, al contrario, les voy a poner un video. A todos les digo que les puedo poner video, pero no les voy a poner, no se ha puesto video. La Malinche era una mujer muy, muy inteligente, muy hábil en los idiomas, pero era inteligente porque era bien interesante el caso de la Malinche, porque la Malinche hablaba dos idiomas, hablaba maya y hablaba náhuatl. Esos son los dos idiomas de la Malinche. La Malinche, maestro, cállese la boca y continúe con el usufructo. Es que tienes que saberlo. La Malinche, en una ocasión, fueron y, vamos a decir, atacaron el pueblo donde vivía la Malinche. La Malinche era una niña bien, era niña de la niña, ¿verdad? Y entonces llegan tipos y pues agarran a todos como esclavos y lo que hace la mamá de la Malinche la vende. Para ella era la manera más segura de proteger a su hija, era venderla y que se la llevaran lejos, pues, ¿no? Y que no se la llevaran, porque pues, en esos momentos, acuérdate, llegaban y recogían gente para sacrificios y cosas de esas. Se llevan la Malinche y la Malinche ya hablaba en ese momento maya, pero la vende a unas personas que hablan náhuatl, y entonces, que es el idioma de los aztecas, ¿verdad? Y entonces hablaba los dos idiomas. Cuando llega Hernán Cortés, se encuentra a un español perdido allá en Yucatán, el sonso, ¿cómo se llamaba? Ya no me acuerdo cómo se llamaba. Y pero él hablaba maya, se perdió en Yucatán y hablaba maya. Entonces llega Hernán Cortés, se encuentra, Aguilar, se me que era, se encuentra a ese, ¿y tú qué onda, loco? No, pues pues yo me perdí en una expedición hace mucho tiempo y pues ya me quedé aquí. ¿Cuántos años tienes? Pues tengo 10 años aquí en México. Había dos, él y un tal Guerrero. Entonces el Guerrero no quiso acompañar a Hernán Cortés y nomás se vino entonces Hernán Cortés con ese que más o menos conocía el área de Yucatán. Llegan y entonces le entregan a la Malinche, a Hernán Cortés como un pago, un regalo, lo que sea, ¿no? Y entonces, pero la Malinche no hablaba español. Ya te dije, hablaba maya y hablaba náhuatl. Y Hernán Cortés necesitaba hablar con los aztecas, era el pueblo que tenía que dominar. Entonces, Hernán Cortés hablaba en español con el español que hablaba maya, el maya, ese español, hablaba con la Malinche, que entendía el maya, y la Malinche hablaba con los aztecas en náhuatl. Y así era esa triangulación. O sea, Hernán Cortés, el otro español, el español le habla en maya a la Malinche le habla en náhuatl a los aztecas. Hasta que la Malinche se puso picuda y aprendió el español. ¿Verdad? Empezó a juntarse con los españoles y aprendió el español y ya se brincó a ese. Y entonces ella le empezó a hacer ella ya de negociadora. Hernán Cortés le decía algo, dile al Tlatoani, al azteca, ¿verdad? Dile que quiero esto. Y ella le decía una cosa distinta. Ella realmente empezó a negociar. Oye, pues dice que quiere que tantos sacos de maíz o no sé qué. Y el otro, no, pues no puedo. Dice que sí te los va a dar. Y dice que tanto oro. Y empezó ella realmente a hacerla ya de diplomática, ¿no? Ya a entenderle. Y llegó un momento en que la Malinche, bueno, cuando ya fue pareja de Hernán Cortés, se convirtió en la mujer más poderosa de América Latina. Entonces es muy, muy interesante la historia de la Malinche. Ya, maestro, síguele con esto. Vamos a seguirle. Entonces el extranjero que vino a México, o sea, prestó dinero, no le pagaron. Demandó al extranjero, el extranjero demandó al mexicano. Me tocó defender al mexicano. Entonces la pregunta es, el extranjero entró a México en calidad de turista. ¿Puede legalmente prestar dinero? Ese contrato de mutuo, de préstamo, ¿verdad? De crédito,
que celebró el extranjero que entró en calidad de turista y entonces presta dinero mexicano, ¿ese contrato es existente, inexistente, nulo absoluto o nulo relativo? ¿Cuál será, Paola? Mm, ¿Será válido ese contrato? Que un extranjero venga y viene como turista. Imagínate que tú vas de turista a X lugar el que te guste, vas a Italia, y allá te pones a prestar lana. Oye, pues es buen negocio, eso está prestando lana, las empresas allá a hacer de agiotista. Le aprendiste a Coppel y a FAMSA y a todos, y dices, no, ¿sabes qué? Pues aquí sí es buen negocio, y te pones allá a prestar lana. ¿Será válido ese contrato? yo digo que sí. Qué bien, me gusta la gente positiva. ¿Y tú, Carla, qué dices? Según yo, no, no se puede, ¿no? ¿Por qué no? Mm, así como tal, porque no tengo o sea, la respuesta exacta, pero me imagino que el estar haciendo eso o sea, de prestar dinero no contaría como, a lo mejor como un tipo de trabajo y si el turista, o sea, y si el extranjero nada más viene como turista, pues a lo mejor estaría pues haciendo, pues sí, o sea, en sí no sería lícito el que esté haciendo contratos para su beneficio, ¿no? Bien, por ahí va. Entonces, vamos a imaginar, por ahí por donde tú dijiste, no tiene facultades para trabajar. Pues tú tienes facultades para venir y meter las patas en el agua y en la arena y tomar agua de coco y lo que tú quieras, venir en Bermudas, ¿no? Pero no puedes trabajar. Entonces ese contrato, si no tiene permiso para trabajar, suponiendo que fuera un trabajo, eso, ese contrato ¿qué? El contrato que celebró el extranjero con el mexicano, ¿es existente, nulo absoluto, nulo relativo o sí, o nulo relativo? ¿Qué es? Si no tiene permiso para trabajar y está trabajando. Suponiendo que prestar dinero fuera un trabajo, suponiendo. Tú misma, Carla. Es nulo absoluto, ¿no? ¿Por qué? Porque pues en sí o sea, el objeto es ilícito. El objeto es ilícito. ¿Y tú, Rodrigo, qué piensas? Con tu escudo protector ese verde. No, era un portal de una serie de caricatura, profe, pero Ah, ¿cuál estaba sería? pensando algo parecido a lo de Carla. O sea, Ajá. que si se basa sobre un hecho que teóricamente es ilícito, porque no tiene el permiso para trabajar como tal en México, pues tendría que ser igual nulidad absoluta. O Bien. sea, ¿o no sería inexistente? ¿Por qué? Ahora se te muy brava. No Primero que sé, sí, y ahora sí, ajá, está muy brava. Ya nomás viste que empezaron acá los otros a tirarte. Ya, ahora sí muy brava. A ver, dime, ¿por qué inexistente? porque pues no sé, o sea, no tiene el consentimiento como quien dice del Estado para trabajar o no sé. Pero el consentimiento sí, ay, híjole, sí hay, o sea, sí está dudosillo ahí el consentimiento. Pero tienes razón, es inexistencia, creo yo. ¿Por qué? Porque el objeto es, acuérdate, inexistencia. ¿Qué lo provoca? Falta de consentimiento o, ¿cuál es la segunda? Objeto. El objeto que sea jurídicamente posible. Y aquí no tienes un objeto jurídico, jurídicamente posible. La, ¿Qué es lo? Vamos hace mucho tiempo, ya sabes, ¿no? Ay, maestro, ¿por qué nos dices tantas cosas, hombre? Pues porque tienen que saber de todo. Ahí voy. Pues hace mucho tiempo,
Esta es nuestra hermosa República Mexicana. Pero pues estaba así, acuérdate, ¿verdad? Así llegaba. Grandísimo, ¿no? Y entonces pues les dije ya en alguna ocasión, como en el norte del país, de aquel entonces, no había metales preciosos, entonces los españoles no ponían atención en estas áreas del norte. Entonces estaban deshabitadas. ¿Por qué? Pues porque no hay interés para el español, ¿no? Él estaba acá en Zacatecas y lo que tú quieras, allá comiendo mangos en Veracruz y no sé qué. Acá, pues, para que haya frutas acá en Nuevo León, le batallas, porque no hay agua. Entonces, pues acá no hay frutas, ¿verdad? No estiras la mano y sacas un mango y una papaya, no, eso no hay. Bueno, entonces eso fue precisamente, ¿qué sucedió? Pues no, hombre, que se vaya ahí al norte el que quiera. Esa fue vamos a decir, en ese entonces la tendencia de México, ¿no? ¿Sabes qué? Pues no, hombre, pues esas tierras no valen y pues ahí las tenemos, pero pues, en fin. ¿Qué nos hicieron nuestros queridos vecinos del norte? Pues entonces poblaron con puros americanos, bueno, se descendieron, ocuparon esa zona y entonces pues nomás nos agandallaron la mitad del país. ¿Verdad? Pues por haberlo descuidado. Bien, entonces dijo el legislador mexicano, pues ya animó, pues ya nos fregaron. Dice entonces el legislador mexicano, bueno, vamos a hacer una regla donde diga que los extranjeros no pueden adquirir en los límites, ¿ok? No pueden adquirir en los límites, a ponerle puras tachas. No, equivócate. Es una de las reglas, ¿verdad? No pueden adquirir en los límites los extranjeros, ni tampoco pueden adquirir, esto va a estar más difícil, en las costas, dice la Constitución. Perdón, dice en las playas. La Constitución es muy romántica. No te dijo en las costas, no, en la playa. Qué bonita es la palabra playa. ¿A dónde vas? A la playa. Ah, qué padre. ¿A dónde vas? A la costa. Ah, qué gacho. Entonces existe esa regla. El extranjero no puede adquirir en las playas ni en los límites del país. ¿Por qué? Pues porque no lo van a volver a hacer. Si permites que el extranjero tenga propiedades acá, pues nos van a encerrar, hombre. Ya no le hicieron una vez. ¿Ok? Ya sabes, pueblo que no conoce su historia está condenado a volver a vivir. Oye, pues no me de creer, para hace unos 5 o 10 años andaban unos sonsos de esos que están gobernando y que pues nunca, no conocen, pues no conocen un libro, hombre, para que va pronto. De perdido que leyeran la revista TV Notas o esa que venden ahí de los artistas, de perdido ya, ¿no? Pero no, ni esa leen. Y entonces querían precisamente quitar esa regla. No, para que el extranjero invierta. No, hombre, papá, no. O sea, no. O sea, el gringo es peligrosísimo. ¿Ok? Decía Porfirio Díaz, ¿no? México tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, ¿verdad? Es peligrosísimo el gringo. O sea, tan pronto pueda, no más de creer, no, o sea, se lo dije la clase pasada, ya no me acuerdo. Pero aquí en Chihuahua hubo un problema, el famoso Chemizal, como en el 63, algo así fue. Oye, el Tratado Internacional entre México y Estados Unidos dice que el límite es el río Bravo. Los gringos le dicen el río Grande. ¿Ok? Bueno, pues el río cambió de curso. Hazme el favor. ¿Para dónde crees que fue el curso del río? ¿Para México o para Estados Unidos? Para México. Al perro más gacho se le cuelgan las pulgas. ¡Pum! El río cambia su curso. Pues no la aplicaron, nos quitaron ese pedazo de terreno. Otro más, en el 63, hombre, ya no te estoy hablando de Santana y no sé qué, ahí nos quitaron otro cacho. ¿Ok?
Y puedo entrar a más historias. Me encanta contar cuentos. Y bueno, entonces, tienen prohibido los extranjeros adquirir en playas o en los límites de propiedad, en los límites en fin, durmiendo con el enemigo, pues, ¿no? O sea, Estados Unidos, y todavía, por ahí les voy a pasar otro video también. Ah, ya, maestro, sígale con el fruto. Bueno, entonces aquí tienen prohibido, bueno, si un extranjero no puede comprar un terreno en la playa, ¿qué es lo que no tiene, Carla? Capacidad de goce o capacidad de ejercicio. Si él no puede adquirir bienes, un extranjero, en la playa o en el límite de propiedad, el límite de terreno del país. Que no tiene del Que está usufructo. limitado, su capacidad de goce o su capacidad de ejercicio. Si el extranjero no puede adquirir en la playa, ¿qué es lo que está limitado? Su capacidad de goce o su capacidad de ejercicio. La capacidad de ejercicio, ¿no? ¿En qué consiste la capacidad de ejercicio? En, en poder, o sea, pues si estamos hablando de un bien como tal, pues de poder, o sea, pues de poder realizar actos jurídicos con ese bien, ¿no? O sea, un menor de edad que se ganó en un sorteo un vehículo, ¿lo puede vender o no? Se supone que no, porque los papás tienen la administración. Pero ¿lo puede vender? ¿Sí o no? Según yo no. Sí lo puede vender a través de sus representantes. Ah, bueno, pues así sí. Ujú. Sí lo puede vender, pero a través de sus representantes, pero sí lo puede vender. O sea, no le está vedado su derecho a venderlo. O sea, tiene derecho a venderlo. Así como tuvo derecho a adquirir, tiene derecho también a venderlo. Bien, volvemos al caso del extranjero, ¿verdad? Que no puede adquirir en esas zonas. Entonces, su derecho de propiedad a adquirir, o sea, la posibilidad de adquirir en esta zona ese derecho que tú tienes para comprarte una casita en la playa, el extranjero no lo tiene. ¿Cuál derecho está vedado? Su capacidad. ¿Cuál es la capacidad que está vedada? ¿La de goce o la de ejercicio? A ver, Paula. Pues sí, según yo es la de ejercicio. Bueno, pues ya que nos salve Rodrigo entonces. Pues, o sea, pues, lógicamente sí puede gozar de pues, estar Sí ahí. tiene Todo. él tiene en su patrimonio está el derecho de propiedad. O sea, él puede comprar. Tiene la capacidad de goce. ¿Qué es la capacidad de goce? Ser titular de un derecho u una obligación. Capacidad de ejercicio, que la puedes ejercer por ti mismo. El derecho de goce, el derecho que ya tienes. El extranjero tiene capacidad de goce para adquirir algo en la playa. Tiene capacidad de goce. Ese derecho lo tiene él. Pues por ser extranjero, teóricamente no. Entonces no tiene capacidad de goce. O si tiene capacidad de goce, pero no ejercicio. Pues es que en ese caso no tiene ninguna. No tiene Sí. ninguno. Pues O no sea, tiene por ende, no ni tiene siquiera goce, no tiene, tiene sí, ni ejercicio. siquiera tiene el derecho de goce, ni siquiera. Ni siquiera puede ser titular de ese derecho. Ni siquiera ese derecho lo tiene. El de ejercicio, pues menos, pues no, si no tienes la más importante. ¿Verdad? Entonces tú sí tienes tu capacidad, supongo que eres mexicana. Tú sí tienes la capacidad, o ustedes tienen la capacidad de adquirir. Tu capacidad, tú tienes capacidad de goce ahí para comprar ahí, ¿verdad? Pero el extranjero no tiene esa capacidad de goce. Y luego empiezan los problemas. Imagínate que pues viene un extranjero y pues se enamora a una mexicana. Y la mexicana le deja en herencia. Ya dijimos, el extranjero no tiene capacidad de goce.
Lo mismo pasa con el caso del crédito que él otorgó. Tú extranjero no tienes capacidad de goce. Tú no te puedes dedicar a prestar dinero. Tu capacidad de goce en México está limitada a venir a tomar agua de coco. Esa es tu capacidad de goce. No puedes dedicarte a ese tipo de actividades, pues. Entonces, vuelvo a preguntar. Si ya sabemos que no hay capacidad de goce, el contrato que celebró él de crédito es inexistente, es existente, nulo absoluto, nulo relativo. Bueno, pues ya dijimos hace rato, ¿verdad? Es inexistente. ¿Por qué? Porque el objeto es jurídicamente imposible, porque no está en la capacidad, no está en el patrimonio del extranjero, no está en su capacidad de goce adquirir bienes en esa zona. ¿Verdad? Entonces su capacidad de goce está limitada, ¿no? No tienes ese derecho. Es como si yo, dijo un pelado bien astutamente. Yo, bueno, que nunca he sido mujer, dijo alguien, porque ahorita ya la cosa ya está bien canija, ¿no? Entonces, hago la aclaración. Yo, que nunca he sido mujer, ahí viene un caso bien interesante donde un transgénero le puso sus trancazos a una chava. Y pues una bronca entre mujeres. Y entonces, ¿el transgénero puede cometer el delito de feminicidio? ¿O ya no? Entonces viene ese caso interesante y luego viene otro caso interesante que un transgénero, digo bien un transgénero, no una transgénero, un transgénero, pues cometió un delito y lo metieron a la cárcel y no quería que lo metieran con los hombres, ¿verdad? ¿Cómo está? No quería que lo metieran, en fin, trae su relajo. Él decía, era un hombre que se convirtió en mujer, no quería que lo tenían que meter con las mujeres a él, pero no me acuerdo cómo estaba el relajo, que no quería que lo metieran con los otros, ¿no? Le iba a ir peor. Bueno, entonces, lo que alegué yo en ese caso, del extranjero, ¿verdad? Es que tú no tienes capacidad de goce, porque tú entraste en calidad de turista. Y entonces el contrato es inexistente porque es jurídicamente imposible. ¿No? Y gané, ¿verdad? Entonces, por eso, si un extranjero le roban su reloj, ¿puede ir a la Procuraduría a denunciar el robo? ¿Tiene capacidad de goce para ir a denunciar el robo? ¿Lo golpearon? ¿Qué sé yo? ¿Tiene capacidad de goce? Rodrigo? Pues sí, sí tiene. Ahí sí, ¿verdad? Si tienes Sí. la capacidad, ¿verdad? Si tienes dentro de tus derechos ir a denunciar un delito. Si él vio cómo mataron, robaron, puede ir pues, como testigo y demás. Ahí sí, ahí sí. Entonces, siempre en un juicio, cuando se inicia un juicio, uno tiene que señalar qué nacionalidad tienes, ¿verdad? Porque entonces el juez va a checar eso. Espérate. A ver, tú extranjero, estás reclamando que no te cobraron, que no te pagaron. Espérate. Primero que todo, ¿tú qué estás haciendo aquí en México? Pues yo, fíjate que soy turista y que soy quién sabe qué. Soy inmigrante, son todos esos que se vienen caminando desde no sé dónde. Hoy aquí en Monterrey me ha tocado conocer gente que se habían venido caminando desde Argentina. Se han tardado 3 meses, se tardan en llegar desde Argentina a México o a Monterrey caminando. ¿Ok? Sigue entrando mucha gente. Pobre gente, ¿verdad? Pues vienen de países donde, pues, imagínate donde vivieras en una ciudad lleno de zetas y lleno de los del Golfo y no sé qué. O sea, vienen de lugares donde realmente hay guerras, hay guerrillas, hay todo eso, ¿no? Entonces, pobre gente, pero también tenemos que cerrar la puerta, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no puede ser, o sea, el país no está para, al menos, identificarlos ya, al menos que sepas quién está entrando al país, ¿no? O sea, bueno, que ya pásale, pero perdido, deja tus huellas digitales ahí, ya he perdido para saber no quién entró. Digo, yo sé, entiendo, pobre gente, ¿no? Pero tienes que cerrar la puerta, ¿por qué? Pues porque sigue entrando y montando y entrando gente. Pues entran, no sé, imagínate que entran 10,000 diarios. Pues, ¿cuándo? ¿Verdad? Y todos con la esperanza de irse a Estados Unidos y pues no, ya no pasan. Bueno, entonces ese no tiene capacidad de goce. Bueno, él no tiene capacidad de goce para hacer el contrato
no tiene capacidad de goce para adquirir en la playa el extranjero. ¿Ok? Capacidad de ejercicio, pues menos, no tiene ni una ni otra. ¿Verdad? Entonces, yo tengo derechos, yo, que me creo hombre, pues te digo, ya lo más importante ya no es qué eres, qué te crees. Yo que me creo hombre, tengo derechos o no, por ejemplo, los derechos que tiene una mujer embarazada. La mujer que ha dado a luz los siguientes tantos días tiene derecho a atender a su recién nacido. No, en mi capacidad de goce no está eso. ¿Verdad? No tengo ese derecho. El problema, por ejemplo, el que tiene 16 años, ¿tiene derecho a votar o no? ¿Está en su capacidad de goce o no? Tu derecho comienza a los 18 años. ¿Verdad? O sea, no es que tengas a los 16 años, no, ni siquiera es la ciudadanía se adquiere con la mayoría de edad. Entonces, ni siquiera tienes ese derecho. Aquí en Nuevo León pasó un caso interesante. Un sonso cumplió 18 años. Pues el angelito, ¿qué crees que hizo? Cumplió 18. Fue a matar a alguien. Exactamente el día que cumplió 18 años. O sea, la manera de festejar fue y mató a alguien, el angelito. Bueno, mató a alguien y entonces, ni modo que matara a nadie, maestro. Pues hizo un plenario. Mató a una persona, ahora sí, está mejor. Mató a una persona y entonces alegó que él había nacido, por ejemplo, a las 6 de la tarde y el crimen lo había cometido, por decir, a las 4 de la tarde. Entonces dijo él, su argumento es, todavía no soy mayor de edad. Si bien es cierto, estoy el día de mi cumpleaños, cumpliendo 18 años, todavía no soy mayor de edad. Me faltaban 2 horas. Fue lo que alegó. El caso llegó a la Suprema Corte de Justicia y pues en fin, pues le dieron chance. No, pues sí, tú eres menor de edad. Ahí no acabó el cuento. Ya sabes, yo les voy a hacer un programa aquí nomás de puros cuentos. A mí me gusta saber mucho de la gente que estoy escuchando, porque aprendo. Entonces, lo que sucedió en ese caso, los abogados alteraron el acta de nacimiento del huerco, del chavo. Acá decimos huercos, ¿no? Del escuincle, dicen ustedes. Lo alteraron. El chavo había nacido, por decir, a las, no sé, 10 de la mañana. Pero presentaron los abogados un acta de nacimiento falsa, diciendo que había nacido después de la hora del crimen, y argumentaron eso. Llegó a la Suprema Corte de Justicia, nadie sabía que el documento era falso. La Suprema Corte de Justicia le da chance al menso de ser juzgado como una menor de edad. O sea, en principio gana, pero después lograron demostrar. Yo creo que un vecino fue, no, hombre, si yo oí fulanito cuando nació, nació en, no sé, en la mañana, como que nació en la tarde. Y pues bueno, se le habló a la luz de que el abogado había presentado una acta de nacimiento falsa, alterada. Bueno, seguimos. Derechos y deberes del usufructuario, entonces te dice, son distintos en el momento en que entró como usufructuario, en el momento en que ya lo está disfrutando el usufructo y en el momento en que ya terminó el usufructo. Cuando está iniciando el usufructo, te dice, lo primero que tiene que hacer el usufructuario es hacer un inventario para saber exactamente qué es lo que tiene que devolver. O sea, es lo primero que tiene que decir. Derechos y deberes del usufructuario antes de entrar al goce de la cosa. Entonces te dice ahí, ¿verdad? Bueno, te dice ahí, tienes 3 acciones, dice. Fíjate, si a alguien le dieron en usufructo algo y no se lo están entregando, dice, tiene ahí, tiene 2 acciones, una real y una personal. Una real, yo puedo, como es un derecho real el usufructo, tengo derecho a perseguir, a exigir que me entreguen la cosa. ¿Ok? Puede ser. No sería interdicto porque no ha entrado en la posesión, no es de retener ni de recuperar, todavía no tiene la posesión, ¿verdad? Interdicto no puede ser, pero sí puede ser una plenaria posesión, y bueno, la reivindicatoria no puede ser porque va a ser se discute la propiedad y él no es propietario, ¿verdad? Bueno, entonces él tiene ese derecho, ¿verdad? A que le entreguen la posesión, pero también tiene el derecho de la acción personal. Hicimos un contrato,
donde me dice el usufructo. El usufructo necesariamente se tiene que constituir por medio de un contrato. La ley te decía, acuérdate que también puede ser por medio de la ley, los padres que tienen derecho al usufructo, o bien por medio de una herencia. Pero vamos a imaginar que se hizo un contrato, pues tengo derecho a que me cumplas el contrato, la acción personal. ¿Ok? Bien. B, bueno, en fin, ahí está la acción personal, te dice en la siguiente. Fíjate en la siguiente. Artículo 1949, este artículo es bien, bien importante. Es de los más socorridos por todos los deudores. Te dice lo siguiente. La facultad de resolver las obligaciones, la facultad de dar por resolver es dar por terminada. La obligación se entiende implícita en las recíprocas, donde las dos partes son acreedores y deudores recíprocos. ¿Ah? Yo estoy obligado a entregarte un carro y tú estás obligado a entregarme el precio. Bien, para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe. Entonces te dice aquí, este artículo te está diciendo, traducido al español, es, si una de las partes de un contrato incumple, la otra parte ya no está obligada a continuar cumpliendo. Sería injusto, ¿verdad? Que yo me comprometa a entregarte 500 cajas de clavos cada mes y tú me tienes que ir pagando semanalmente, mensualmente, lo que sea. Y si yo dejo de entregarte las cajas, que tú sigas obligado a pagármelas, pues será injusto. Entonces, tan pronto una de las partes incumple, la otra está facultada a dejar de seguir cumpliendo. Y entonces, lo que pasa muchas veces cuando alguien demanda, fulanito me incumplió con el contrato, inmediatamente el demandado, la manera en que se va a defender, incumplió, ¿verdad? No pagó, pero le va a buscar a ver cómo, para justificar por qué no cumplió. ¿Ok? Y entonces va a decir, véate, no, yo no cumplí. Lo que pasa es que primero tú incumpliste y entonces yo ya no estaba obligado a cumplir lo que está diciendo entonces. Bueno, entonces te dice, en el siguiente párrafo te dice, el perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento con daños y perjuicios o también puede pedir la resolución con daños y perjuicios. Entonces tú compraste un carro y no te lo han entregado, te dijeron que te lo iban a entregar hoy y no te lo entregaron el día de hoy. Bueno, pues tú mañana tienes dos alternativas. No tienes dos opciones, tienes dos alternativas. La opción es la posibilidad de elegir entre varias alternativas. O sea, así dice la gente, tienes dos opciones. No, tienes la opción de elegir entre dos alternativas. Un examen de opción múltiple, eso no existe. Es un examen de alternativas múltiples. Tu opción es elegir entre A, B, C, D o E. Esa es tu opción, entre varias alternativas. Pero así dice la gente, pues no sabe. Bueno, entonces no te entregaron el carro. Tú tienes la opción de elegir entre el cumplimiento del contrato, entrégame el contrato y daños y prejuicios, o ya no me entregues el carro, ya no lo necesito, lo necesitaba para ayer. Iba a ser para una cena de boda, una boda. Ya se casaron, ¿verdad? Por internet, se casaron ahora por Zoom. Y ya no me interesa. Ahora te pido el incumplimiento y daños y perjuicios. Muy bien. Entonces te dice ahí, ¿verdad? El autor, que si a alguien no le cumplieron con con la entrega del bien que le dieron en usufructo, puede pedir cualquiera de las dos cosas. O el cumplimiento de la obligación, entrégame la cosa en usufructo, o el incumplimiento, y daños y perjuicios, o el incumplimiento, no, ya no quiero el usufructo. Simplemente es que se declare que la obligación está rescindida, ¿verdad? Está terminada y me pagas daños y perjuicios. Más adelante te dice, deberes del usufructuario. 1, hacer un inventario, te dice. ¿Ok? 2, bueno, te dice ahí, dar la correspondiente fianza. Acuérdate que cuándo hay que dar fianza y cuándo no hay que dar fianza. Cuándo es obligatorio y cuándo no es. Si fue por el papá que le dio, que él se quedó con el usufructo gratuito, pues si ya dio todo, sería injusto que además dé un fiador. Pues ya di todo, ¿verdad? Te dice primero, hacer un inventario, y el inventario ¿para qué sirve? Te dice el autor, para preconstituir una prueba. ¿Qué quiere decir preconstituir una prueba? Hay pruebas que, vamos a decir, se crean en un juicio. Por ejemplo, el testimonio, ¿verdad? Va el testigo y en ese momento se está creando la prueba. A ver, le está preguntando y está contestando, le está preguntando y está contestando o no contestó.
En ese momento se está creando la prueba, ¿verdad? O el juez tiene que ir a ver ahí de mitotero, ahí tiene que ir a ver el terreno, a ver, ¿dónde dices que poseías y dónde, quién sabe qué? Ah, en ese momento se está constituyendo la prueba. Pero hay pruebas que están de antemano, antes de empezar el juicio, ya están hechas las pruebas. El contrato que se hicieron las pruebas, las partes, bueno, es una prueba documental, ¿ok? Que las partes ya existía desde antes de la prueba, está preconstituida la prueba, se dice, ¿ok? Entonces, así, aquí, por ejemplo, te dice el autor, el hacer un inventario hace una prueba preconstituida. Antes de empezar el juicio, ya hicimos un inventario. Ya hay una prueba antes de empezar el juicio. Se preconstituye una prueba y te dice ahí, y segundo, le sirve de garantía a ambas partes. Ok, hacer inventario. ¿Por qué? Porque entonces uno ya sabe, el usuario ya sabe qué es lo que tiene que devolver. ¿Qué hiciste en un inventario? Pues había esto, esto y lo otro. Ah, bueno, pues y el otro sabe qué es lo que puede exigir, no puede exigir más de lo que había. ¿Ok? Bien. Ofrecer el fiador, entonces el autor te recuerda, si el usufructuario no obtiene el fiador, ¿te acuerdas en aquel caso? Y el usufructo se constituyó por título gratuito, el usufructo se extingue. ¿Acuerdas? Pero este es cuando no es el caso que te comenté de los papás, es el otro caso, ¿verdad? Te doy algo en usufructo y es gratuito y no conseguiste al fiador, ok, se extingue. En cambio, si fuera oneroso, acuérdate que el nudo propietario se puede convertir en administrador y le va a cobrar por eso al usufructuario. Y el siguiente te dice, derechos y deberes del usufructuario durante el goce del usufructo. El primero dice, pues puede usar y disfrutar la cosa. La siguiente te dice, debe cuidar la cosa como un buen padre de familia. Al rato van a decir, y también como una buena madre de familia. Sí, hombre, está bien, como una buena madre de familia también. Debe abstenerse de hacer cosas que deterioren la cosa y mantener la conservación de la cosa, te dice ahí. Ok. Te dice más adelante el autor, debe, en su caso, dice, debe conformarse con el uso que le habían dado los anteriores propietarios. ¿Ok? Y te da un caso ahí de que de alguien que le dan en usufructo terrenos para talar árboles, pues más o menos el mismo trato que le han venido dando los anteriores usuarios, pues, ¿no? O sea, no te pongas a talar todos los árboles, pues, ¿no? O sea, no te acabes la cosa. ¿Cómo termina el usufructo? Primero te dice por muerte del usufructuario. No hay bronca, la entendemos. Por vencimiento del plazo. Le entendemos, pero empiezan las broncas. Vamos a imaginar que te di en usufructo, Rodrigo, te di en usufructo un terreno por 5 años. Pasan los 5 años y yo no te he reclamado que me lo devuelvas y tú lo sigues poseyendo. ¿Puedes llegar a prescribir? Podría ser lo de usucapión, ¿no? Ajá. ¿Puedes o no puedes? Si lo intentas, ganas o pierdes. Si el usufructuario inicia el juicio de usucapión, gana o no pierde. Vamos a imaginar, te di el usufructo por 3 años. Bien, ya pasaron los 3 años, ya terminó el contrato de usufructo y tú sigues adentro usándolo. Ya tienes 20 años ahí. Vengo yo a devolver, devuélvemelo. No, espérate, papá, ¿cuál te lo devuelvo? Yo ya soy dueño, ya prescribí. ¿Puede prescribir el usufructuario? ¿Sí Sí, o no? sí. A ver, Paula. Paola. Se salió. A ver, Carla. No lo Pues, veo. No tengo aquí esto, no lo veo. o Ajá. sea, pues sí, pues en el momento que, o sea, que se acaba, que el contrato termina, pues ya puede, o sea, pues sí puede prescribir. Vamos a imaginar un contrato de arrendamiento. Igual, es por 1 año.
terminó el contrato de arrendamiento y el arrendador no te ha pedido la devolución de la cosa. ¿Por qué? Pues a lo mejor hasta se murió el arrendador. Y los herederos ni saben que eso estaba rentado, ¿verdad? Y nadie te ha venido a exigir la devolución de la cosa. ¿Qué posesión tiene el usufructuario? ¿Originario o derivada? Carla. El usufructuario, Así es. ¿Qué posesión de- tiene? derivada. Es derivada. Aquí él está poseyendo, o sea, después de que terminó el contrato, está poseyendo de manera originaria o derivada. Derivada también. Entonces, cuando alguien entra a poseer con un carácter, no puede a su antojo cambiar el carácter con el que estás poseyendo. Si entraste como poseedor originario, sigues como poseedor originario toda tu vida. No puedes a tu antojo, no, ahora voy a ser dueño. No. Tú entraste y estás obligado a devolverte. ¿Cómo le tendría que hacer un mañoso para prescribir? Un usufructuario mañoso o el arrendatario pasa lo mismo. Si bien te lo entregaron en arrendamiento, nunca se va a convertir el arrendatario en dueño. Nunca. Porque la posesión es derivada. ¿Ok? Y no puede ir al antojo. No, ahora voy a ser dueño. No es antojo. ¿Cómo entraste? Bien. ¿Cómo le tendría que hacer el usufructuario pues, para quedarse para prescribir? ¿Qué tranza tiene que hacer? ¿Qué tiene que alegar o qué? Pues para poder apropiarse de eso. Pues no han venido y no han venido. Oye, tiene 20 años y no ha venido el muerto. Nunca va a venir el muerto. No ha venido ni el muerto, ni los familiares del muerto me han venido a exigir la evolución de la cosa. ¿Cómo le tendría que hacer? Si él demanda la prescripción, no, compadre, tú no puedes prescribir. ¿Por qué? Porque tú tienes posesión derivada. ¿Qué tendría que hacer? Pero eso sigue contando como posesión derivada si ya, o sea, si de cierta manera, pues esa persona ya no cuenta como usufructuario en el momento que se acaba el contrato, ¿no? Pero ahí se aplica lo que te acabo de decir. ¿Qué es? Que si tú entraste como derivado, no puedes cambiar el carácter con el que, con el que entraste. No puedes cambiar tu carácter. ¿Ok? Te entraste como derivado, toda tu vida va a ser derivado. Entonces lo que va a tener que hacer este picudillo, pues va a tener que decirle a su hermano, por ejemplo, tú di que has venido poseyendo, yo digo que me salí y tú dices que has venido poseyendo 20 años. Y entonces tú sí puedes prescribir, yo no. Alguien me decía, no, pues lo que pudiera hacer es que se salga el usufructuario y que se vuelva a meter. Y ahora sí entra como dueño, ¿verdad? Bueno, pues, pero tendría que tener conocimiento el nuevo propietario, ¿verdad? De que el otro se salió. Y ahora sí se metió, pero pues así, ya no como usufructuario, que ya está avisado de que terminó. Bueno, entonces a lo que voy es que si termina el contrato, si alguien entró con la calidad que haya entrado, no puede variar a su antojo el tipo de posesión. No, espérate. Si tú entraste como derivado, siempre va a ser derivado toda tu vida. Nunca vas a tratar de convertir en dueño. Entonces lo que tiene que alegar él es que otra persona fue la que se metió. Sí, entró su hijo, su abuelito, lo que sea. Él no puede, él va a estar impedido porque él entró con una calidad que todavía no ha sido cambiada, legalmente hablando. ¿Ok? Bien, te dice la siguiente. Por cumplirse una condición, muy bien. Por reunirse, por la reunión del usufructo y de la propiedad en una misma persona, mas si la misma reunión se verifica en una sola cosa o parte del usufructuado, en lo demás subsistirá el usufructo. Si se junta el nudo propietario con el usufructuario, ¿okay? Se termina el usufructo. Pudiera ser que alguien les compre a los dos, bueno, como vimos ahorita, ¿verdad? Que, bueno, adquirió los dos, veníamos un caso, pero el caso pasado era al revés, ¿no? Que a uno les vende el nudo propietario y a otro les vende el usufructo. Bueno, que un tercero les compra a los dos, déjense de cosas, hombre, yo les compro a los dos. Bueno, ya se juntaron las dos, se extingue el usufructo, ok, ya hay un solo dueño. Bien, tercero,
por prescripción, conforme a lo prevenido por los artículos de los derechos reales. Y acuérdate que ahí el autor te había dicho, ya te había dado un ejemplo. ¿Verdad? A alguien le dan en usucapión, le dan la usucapión, pero a su vez, vende a otro la usucapión, el otro está adquiriendo título de dueño. Por renuncia expresa del usufructuario, salvo respecto a las renuncias hechas en fraude a acreedores. Van a ver ustedes después en obligaciones. Puede ser que alguien, por ejemplo, tiene derecho a heredar. Y entonces, como él sabe, tiene deudas, sabe bien él que si hereda, los acreedores le van a quitar lo que herede. Entonces, mejor renuncia al derecho de heredar. La herencia la tienes que aceptar o renunciar. En principio eres dueño, desde que muere alguien, desde ese momento eres dueño. Pero aún así te van a preguntar, ¿aceptas o no aceptas? No, pues renuncio. ¿Para qué? Pues para que mis acreedores no lo vayan a, no se lo vayan a quitar. Yo me acuerdo de un cliente que pues igual, estaba hasta el chongo de piojos, como decimos acá. O sea, de un montón de problemas, ¿no? Y entonces le dijo a su papá ya había hecho el testamento a favor de sus 5 hijos, 15 cuántos tenía. Y entonces le dijo, papá, haz un nuevo testamento y no me pongas a mí como heredero. Pon como herederos a mis hijos, a mi esposa, lo que sea. Pero a mí no me pongas. ¿Por qué? Porque si me pones a mí, me lo van a quitar mis acreedores. Y ya, total, papá cambió el testamento y puso a los nietos como herederos. Pérdida total de la cosa, pues si la cosa se destruye, ¿verdad? Siguiente, dice, por cesación del derecho del que se constituyó el usufructo cuando teniendo un dominio irrevocable llega el caso de la revocación. Y el autor precisamente te menciona ahí el caso, ¿verdad? Siendo que a alguien le donaron algo y ese lo pasa a un tercero y luego le revocan a este. Fíjate, la donación siempre es peligrosísima. Siempre que vayas a adquirir un bien, cuidado. ¿Cómo lo adquirió el otro? Ah, me lo robé. Ah, qué lindo. Entonces, lo primero que tienes que ver, ¿cómo lo adquiriste? La primera pregunta. Ok, pues lo adquirí en donación. Ah, híjole, cuidado. ¿Por qué? Porque las donaciones son revocables. Entonces te dice, por ejemplo, el señor Procopio dona a la señora Nachis, su esposa, el usufructo de su automóvil, pero de buenas a primeras, esta transmite a su vez el usufructo al señor Facundo, ¿ok? Cosa que no le agrada al señor Procopio. Y entonces te dice más adelante, ahora como se recuerda, se dijo que en verdad, más que se transmite el usufructo, se transmiten sus consecuencias. Entonces el señor Procopio, con fundamento del artículo tal, revoca la donación del usufructo hecho a Nachina, supongo que la esposa, ¿verdad? Y como consecuencia se revoca también el derecho transmitido a Facundo, conforme a lo que determina la fracción que ahora se comenta. Aquí rige el principio de que cuando cesa el derecho del que da, cesa el derecho del que recibe. Ok, entonces fíjate, este caso es bien interesante, ¿verdad? También lo vas a ver allá en obligaciones, pero entonces el donatario a su vez transmite, él dona, la esposa le donó a su vez al otro, ¿eh? Transmite el usufructo a Facundo, no dice cómo. ¿Verdad? Entonces fíjate cómo en el patrimonio del donatario, del que recibió la donación, ¿qué hay? Pues hay un usufructo, pero cuidado porque es revocable. ¿Ok? ¿De qué depende? Pues de que el anterior le dieron un bien que fue en donación. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Pues eso es lo que él puede transmitir. ¿Qué puedes transmitir tú? Bueno, pues si el usufructuario recibió algo en usufructo, ¿verdad? Si recibió algo en donación, el usufructo, y a su vez lo transmite, así ha sido venta, el que está adquiriendo no puede decir que sea un adquirente, vamos a decir, que no sabía. No, tú sí sabes. Porque tienes que ver el título, como vimos hace rato. Lo primero que te va a justificar el que te está transmitiendo algo es cómo lo adquirió. Entonces no puedes alegar el día de mañana, no, yo no sabía que él se lo habían donado. No, pues es lo primero que se debe preguntar. Jurídicamente esa información está en registro público de la propiedad y demás, y no puedes alegar entonces que no sabías, porque esa información es pública. Bien.
por no obtener el fiador si fuera gratuito y demás. Se acabó el usufructo. ¿Qué otras consecuencias vienen? Bueno, te dice ahí, tiene obligación de hacer las reparaciones que hubieran sido necesarias, ¿verdad? Debe retribuir los gastos. Tiene los siguientes derechos. Si hubiera hecho de reparaciones a la cosa en términos del artículo tal, le deben ser retribuidos los gastos realizados por el nudo propietario. Tiene derecho a que se extinga la fianza. ¿Ok? Acuérdate, la fianza es otra persona que se compromete por ti. A veces no tienes un fiador, nadie confía en ti, ¿verdad? Pero va a ser así como hay aseguradoras, hay instituciones que se dedican a dar fianzas. Ellos van a ser los fiadores tuyos, te van a cobrar. ¿Ok? Entonces te dicen, oye, ¿y tú con qué me vas a garantizar? Yo voy a ser fiador tuyo, ¿y tú con qué me vas a garantizar? Ah, tengo un terrenito, pero allá en Veracruz. Ah, bueno, ¿con eso me vas a garantizar? Sí, con eso. Ah, bueno, entonces te garantizo. Si no me pagas el día de mañana, yo me voy sobre. Sí, bueno, tú por lo pronto lo que tienes es un fiador. Ah, bueno, entonces se extingue la fianza. ¿Verdad? Deberes, más importante, pues devolver la cosa. ¿Verdad? Siguiente te dice devolver al propietario la cosa con el solo deterioro del uso normal, restituir el valor de las cosas consumibles y en su caso, dice, el último deber es reparar los daños. Bien, de aquí vamos a brincar, ya te había dicho, vamos a brincar el tema de la servidumbre y nos vamos a ir directos ya al último capítulo. ¿Ok? Nos vamos a ir al capítulo, este es el 2. Capítulo 3, cualidades, vicios y efectos de la posesión. Yo estoy más o menos, ¿ya lo ubicaron? Yo ando como unas 80 páginas más adelante de donde estábamos. Ya, Rodrigo, ¿lo ubicaste? En eso ando, profe. Capítulo 3, dice, unas 80 páginas, dale, 80 páginas más para adelante. Derecho real de servidumbre. No, ese lo vamos a brincar. Para que nos dé oportunidad de ver tantito los Es que no sé por qué, pero a mí me marca que ese es el capítulo 3. A ver, pues, dale otro más para adelante. Es que da cuenta que hay capítulos, pero luego hay libros, como el Código Civil. Libro, capítulo, inciso, Dale, más para adelante. El derecho de prenda. Más para adelante. Sí, hipoteca. Y luego superficie. Arriba dice, arriba en cada hoja. Prenda y luego hipoteca. Y luego dice formas de adquirir la propiedad, el siguiente capítulo. ¿Ya? A ver, ¿qué dice arriba? Cada Arriba, hoja. características del derecho real de superficie. Y Dale más ahorita, para adelante. Dale, cuarta avánzale, parte, avánzale. estudio de las formas de adquirir derechos reales. Avánzale. Síguele. Pues son 80 páginas, te dije. Pues Formas de adquirir la propiedad. dale más para adelante. Avánzale unas 20 páginas. Ya pasé posesión y usucapión. De arriba debe decir vicios de la posesión. En la parte de arriba de la hoja debe decir vicios de la posesión. Vicios de la posesión. Aquí debe decir vicios de la posesión. ¿Sí lo ubicaste, Carla? Sí, ya la tengo. Ah, bueno, pues dile. ¿Qué página es? 615. Ahí está. Bueno, eso vamos a ver para la clase que viene. Y les voy a mandar lo que vamos a ver en el tema de sucesiones. Ahorita lo subo al grupo de Facebook. ¿Ok? Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Nos vemos mañana, pues. Ok, profe, gracias. Dale. Muchas Gracias. gracias, profe. Hasta mañana. Bye. Bien.